Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión profunda con nosotros. Hola. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la geopolítica. Uf, un tema complejo. Complejo pero apasionante, ¿no te parece? Donde las relaciones internacionales, la competencia por los recursos, las alianzas, todo está en constante cambio. Totalmente. Es como un tablero de ajedrez, pero con muchísimas más piezas y con reglas que se van modificando sobre la marcha. Exacto. Y hoy vamos a intentar comprender algunos de los movimientos más importantes de esta partida. Hablaremos de las ambiciones de Trump, de la lucha de Europa por su autonomía, de la creciente importancia del Ártico, del conflicto en Ucrania. Muchos frentes abiertos. Demasiados quizás. Y lo interesante es cómo las acciones de un solo líder pueden generar un efecto dominó en todo el mundo. Sí, en este caso Trump, con su estilo tan particular, ha puesto patas arriba al tablero. Totalmente. Sus declaraciones sobre Groenlandia y el Canal de Panamá, por ejemplo, no han dejado a nadie indiferente. Claro, porque tocan puntos sensibles. Groenlandia, por su ubicación en el Ártico y sus recursos naturales, se está volviendo cada vez más atractiva. Y con el deshielo se abren nuevas rutas comerciales, ¿no? Exactamente. Y el Canal de Panamá. Bueno, ya sabemos su importancia estratégica para el comercio global. Quien controla el canal tiene un poder enorme. Claro, es una vía clave que conecta el Atlántico con el Pacífico. Pero, ¿por qué Trump insiste tanto en estos temas? ¿Qué hay detrás de estas declaraciones? Bueno, hay varias lecturas posibles. Por un lado está la idea de América primero, que Trump repite constantemente. O sea, asegurar los intereses de Estados Unidos por encima de todo. Exacto. Para él, controlar Groenlandia y el Canal de Panamá es esencial para la seguridad y el dominio económico de Estados Unidos. Y hay algo más en juego. Sí, también hay que considerar el factor China. China. ¿Cómo entra China en todo esto? China está invirtiendo fuertemente en Panamá, ampliando su influencia en la región. Y esto preocupa a Estados Unidos, que ve cómo su poderío en América se ve amenazado. Entiendo. Es como si Estados Unidos viera a China como un rival que le está pisando los talones. Exacto. Y Trump quiere dejar claro que no permitirá que China le arrebate el control de zonas estratégicas como el Canal de Panamá. ¿Y qué es de Groenlandia? China también tiene intereses allí. Sí, aunque de forma más indirecta. China se interesa por las rutas comerciales que se están abriendo en el Ártico debido al deshielo, y Groenlandia es una pieza clave en ese tablero. Entonces, Groenlandia se está convirtiendo en un punto caliente de la geopolítica mundial. Sin duda. Y no olvidemos que Trump ha insinuado la posibilidad de usar la fuerza para lograr sus objetivos. Claro, eso ha generado mucha preocupación, especialmente en Europa. Es que Europa también tiene intereses en juego. Claro, pero ¿cómo pueden reaccionar frente a las ambiciones de Trump si dependen tanto de Estados Unidos? Esa es la gran paradoja. Históricamente, Europa ha dependido mucho de Estados Unidos, sobre todo en defensa. Y esto limita su autonomía para responder a las acciones unilaterales de Trump. Es como si Europa estuviera atrapada entre la espada y la pared. En cierto modo, sí. Y esto genera tensiones internas en la Unión Europea. Algunos países, como Francia, defienden una mayor autonomía estratégica para Europa. ¿Y qué implica eso en la práctica? Implica fortalecer la capacidad militar de Europa, desarrollar una política exterior común y, en definitiva, dejar de depender tanto de Estados Unidos. Uf, un cambio radical. Sin duda. Y no será fácil de conseguir porque hay muchos intereses en juego. Mientras tanto, la tensión en Ucrania sigue en aumento y parece que la situación se está complicando cada vez más. Sí, el conflicto en Ucrania es otro ejemplo de cómo las grandes potencias se disputan el control de zonas estratégicas. Rusia ha avanzado en Donetsk, ¿verdad? ¿Y eso qué implicaciones tiene? Bueno, la captura de Kurashkov le permite a Rusia asegurar el control de importantes depósitos de litio en la zona. El litio es un recurso muy valioso, ¿no? Se usa en baterías, tecnología. Exacto. Y esto le da a Rusia una ventaja estratégica considerable. O sea que el conflicto en Ucrania no es solo por territorio, sino también por el control de recursos clave. Exactamente. Y además hay que tener en cuenta el factor OTAN. La OTAN. ¿Qué papel juega en todo esto? Bueno, algunos analistas señalan que Ucrania no tiene el control total de su propia estrategia militar. Las decisiones clave parecen estar en manos de la OTAN y Estados Unidos. Es decir, que Ucrania está en una posición de dependencia, al igual que Europa. En cierto modo, sí. Y esto genera debate sobre si las acciones de Ucrania se ajustan a sus propios intereses o a los de la OTAN. Es como si Ucrania estuviera jugando un partido con un entrenador que le da órdenes desde lejos, sin tener en cuenta las condiciones del terreno. Una buena analogía. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Hacia dónde se dirige el conflicto en Ucrania? ¿Qué escenarios se manejan? Bueno, algunos creen que Rusia busca una solución negociada que le permita consolidar sus avances y asegurar el control de los recursos.
Otros creen que el conflicto se prolongará, con Rusia intensificando sus ataques y Ucrania resistiendo con el apoyo de la OTAN. Un escenario bastante preocupante. Sin duda, un conflicto prolongado en Ucrania tendría consecuencias devastadoras para la región y para el equilibrio de poder global. Y en este contexto, las ambiciones expansionistas de Trump no ayudan precisamente a calmar las aguas. Claro, porque sus declaraciones sobre Groenlandia y el Canal de Panamá han puesto a todos en alerta. Es que nadie sabe a ciencia cierta cuáles son sus verdaderas intenciones. ¿Se trata solo de una estrategia para presionar a sus rivales o realmente está dispuesto a ir más allá? Es un misterio. Y mientras tanto, el mundo observa con atención, esperando el próximo movimiento en esta partida de ajedrez geopolítica. Una partida que se juega en varios tableros a la vez, con consecuencias impredecibles para todos nosotros. Y mientras tanto, el mundo no se detiene. El Ártico, por ejemplo, se está convirtiendo en un escenario cada vez más importante. Así, el Ártico. ¿Por qué es tan importante en este momento? Bueno, como mencionamos antes, el deshielo está abriendo nuevas rutas comerciales que podrían cambiar completamente el mapa del comercio global. Imagínate conectar Haya con Europa en menos tiempo. Mucho más rápido. Exactamente. Y un costo mucho menor. Eso es lo que promete el Ártico. Es como si se abriera un nuevo océano. ¿Quiénes están más interesados en estas nuevas rutas? Bueno, obviamente las grandes potencias, ¿no? Estados Unidos, Rusia, China, cada una busca posicionarse para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el Ártico. Claro, es como una nueva fiebre del oro. Pero en lugar de oro, lo que buscan es controlar las rutas comerciales. Exacto. Y esta competencia se está desarrollando de manera bastante tensa. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, Rusia, por ejemplo, ha estado reforzando su presencia militar en el Ártico, construyendo nuevas bases, realizando ejercicios navales. ¿Y eso preocupa a Estados Unidos? Claro, Estados Unidos ve cómo su dominio en la región se ve desafiado. ¿Y China? ¿Qué está haciendo en el Ártico? China también se está moviendo. Se autoproclama como un estado casi ártico y está invirtiendo en infraestructura y tecnología para acceder a los recursos de la región. Y busca alianzas con otros países. Sí, por supuesto, sobre todo con Rusia para fortalecer su posición. ¿Y qué pasa con los países que realmente tienen territorio en el Ártico? ¿Qué opinan de todo esto? Bueno, países como Canadá, Noruega o Dinamarca, que tienen soberanía sobre Groenlandia, están tratando de defender sus intereses en medio de esta competencia entre gigantes. No debe ser fácil para ellos. Para nada. Enfrentan presiones de todos lados. Es como si estuvieran en medio de una pulseada entre titanes. Y hablando de gigantes, no podemos dejar de hablar de China y su papel en este nuevo orden global. China está en boca de todos. ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo está ganando influencia en el mundo? Bueno, China lleva adelante una estrategia a largo plazo, basada en la expansión económica y la cooperación con otros países. ¿Y cómo lo hace en la práctica? Un ejemplo claro es la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ah, sí, he oído hablar de eso. Pero no sé muy bien de qué se trata. Es un proyecto ambicioso, busca conectar Asia con Europa, África y América Latina a través de una red de infraestructuras. Es como una nueva ruta de la seda. Exactamente. Carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, una red gigantesca que facilitará el comercio y el intercambio entre todos estos países. Y eso obviamente le dará a China una gran ventaja. Claro, China busca posicionarse como la principal potencia económica mundial, desplazando a Estados Unidos. Es un objetivo ambicioso. Sin duda. Y la Franja y la Ruta es una herramienta clave para lograrlo. Y mientras China juega a largo plazo, Estados Unidos parece más enfocado en el corto plazo. Sí, con acciones más impulsivas y a veces contradictorias. Como las declaraciones de Trump sobre Groenlandia y el Canal de Panamá. Exacto. Y esto genera incertidumbre en el escenario internacional. Nadie sabe con certeza hacia dónde se dirige el equilibrio de poder. Es como si estuviéramos en un barco a la deriva, sin saber a dónde vamos. Una buena metáfora. Y en este contexto de incertidumbre, las ambiciones de Trump añaden más tensión. Claro, porque sus declaraciones sobre Groenlandia y el Canal de Panamá no han pasado desapercibidas. Para nada. Han generado mucha preocupación. ¿Qué consecuencias podrían tener estas ambiciones? Bueno, en primer lugar, podrían aumentar las tensiones con sus aliados. Canadá, los países europeos. A nadie le gusta que le quieran arrebatar territorio, ¿no? Claro que no. Y además, podrían desencadenar una nueva carrera armamentista. ¿En serio? Sí, con países invirtiendo más en defensa para proteger sus intereses. Y eso podría llevar a una escalada de conflictos. Exactamente. Y es importante recordar que las acciones de un solo país, como Estados Unidos, pueden tener un impacto global. Es decir, que todos estamos conectados. Lo que pasa en una parte del mundo nos afecta a todos. Así es. Y por eso es importante analizar con cuidado las decisiones que toman los líderes mundiales. Pueden cambiar el rumbo de la historia
Volvamos a Europa. Sí, Europa. Quedamos en analizar su respuesta frente a este nuevo escenario geopolítico. Exacto. ¿Podrá Europa superar su dependencia de Estados Unidos? ¿Encontrará su propia voz en el mundo? Esas son las grandes preguntas. Hasta ahora la hemos visto más bien como un actor secundario, ¿no? Reaccionando a las acciones de otros, pero sin tomar la iniciativa. Sí, históricamente Europa ha dependido de Estados Unidos para su seguridad, sobre todo en el ámbito militar, y eso ha limitado su autonomía en el escenario internacional. Pero es posible que esto cambie. Bueno, hay algunas señales que apuntan en esa dirección. Ay, ¿cómo cuál? Por ejemplo, la Unión Europea ha estado trabajando en el desarrollo de una política de defensa común para fortalecer su capacidad militar y reducir su dependencia de la OTAN. O sea que Europa está empezando a tomar las riendas de su propia seguridad. ¿Y qué opina Estados Unidos de esto? No está muy contento, la verdad. Estados Unidos ve con recelo cualquier intento de Europa de independizarse. Claro, porque eso podría debilitar su posición de liderazgo en el mundo. Exacto. Y aquí es donde Europa se enfrenta a un dilema. ¿A qué te referís? ¿Puede Europa permitirse seguir dependiendo de Estados Unidos en un mundo tan cambiante? ¿O necesita buscar nuevas alianzas? Es una decisión difícil. Sin duda. Algunos argumentan que Europa necesita fortalecer sus lazos con otros países, como China o Rusia. Para diversificar sus alianzas. Exacto. Para no depender tanto de Estados Unidos. Pero no es peligroso acercarse a países como Rusia. Claro que hay riesgos. Pero algunos creen que es un riesgo necesario para que Europa pueda defender sus propios intereses. En un mundo cada vez más multipolar. Exactamente. Europa está en una encrucijada buscando su lugar en este nuevo orden global. Y la decisión que tome tendrá consecuencias importantes, no solo para el futuro de Europa, sino para el equilibrio de poder mundial. Totalmente. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en la geopolítica. Sí. Un viaje intenso. Hemos analizado las ambiciones de Trump, la lucha de Europa por su autonomía, la creciente importancia del Ártico, el conflicto en Ucrania. Muchos temas, muchas tensiones, mucha incertidumbre. Sí, el mundo está en constante cambio y el futuro es impredecible. Pero lo importante es estar informados, analizar los acontecimientos con una mirada crítica y estar preparados para adaptarnos a los nuevos desafíos. Totalmente de acuerdo. La geopolítica no es un juego de espectadores. Todos somos parte de este tablero. Y nuestras decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto en el curso de la historia. Exacto, no olvidemos eso. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya resultado interesante. A nosotros nos ha encantado compartir este análisis con ustedes. Y los invitamos a seguir investigando, a cuestionar las versiones oficiales y a formar su propia opinión sobre el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Hasta pronto.